Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy aquí, con muchísima energía y muchísimas ganas de platicar con ustedes. Y hoy tengo un tema, un tema que a mí me parece fascinante, controversial, y que estoy segura que va a generar muchísimas opiniones. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. Y no vamos a hablar solo de sus proyectos, de sus series, de su trabajo como actriz, aunque por supuesto que vamos a mencionarlo. Hoy vamos a profundizar en una frase que ha resonado muchísimo y que ha generado debate: Demet Özdemir exige amor absoluto. El regalo es nada, su existencia lo es todo. Esta frase, que se ha vuelto viral en redes, es el punto de partida para explorar la personalidad, la imagen pública y, por qué no, la posible realidad de Demet. ¿Realmente es alguien que demanda ese nivel de amor incondicional? ¿Qué significa esto en el contexto de su carrera, de su vida personal? Y sobre todo, ¿es algo positivo o negativo? Así que prepárense, porque vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir, desmenuzando esta frase, analizando su impacto y por supuesto compartiendo nuestras propias opiniones. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Ya saben, activen la campanita para que les avise cuando suba contenido nuevo, y listo. Estaremos conectados. Ahora sí, empecemos. Demet Özdemir es una de las actrices turcas más populares y queridas del momento. Su trayectoria profesional está llena de éxitos, con papeles protagónicos en series que han conquistado a audiencias de todo el mundo. Erkenci Dodu Une Kaderindir Senkalkam. Son solo algunos de los títulos que la han catapultado a la fama internacional. Pero más allá de su talento actoral, hay algo en Demet que parece cautivar a la gente. Su belleza, su carisma, su estilo, todo contribuye a crear una imagen pública que genera muchísima curiosidad. Y es precisamente esa imagen, esa percepción, la que nos lleva a la frase que mencionamos al principio. Demet Özdemir exige amor absoluto. El regalo es nada, su existencia lo es todo. ¿De dónde surge esta afirmación? ¿Quién la dijo? ¿En qué contexto? Bueno, la verdad es que la frase no tiene una fuente oficial, no hay una entrevista donde Demet haya dicho estas palabras textualmente. Más bien, es una interpretación, una generalización, una percepción construida a partir de diferentes elementos. Es una frase que ha sido acuñada, probablemente por la comunidad de fans, analistas de la farándula o incluso por la propia maquinaria de marketing que rodea a las celebridades. Podemos analizarla desde varios ángulos. Por un lado, está la idea del amor absoluto. ¿Qué significa esto? ¿Es posible? ¿Es realista? Pedir amor absoluto implica una entrega total, incondicional. Es como decir: ámame sin condiciones, sin reservas, sin importar lo que haga o deje de hacer. Es una exigencia muy fuerte y podríamos decir que casi inalcanzable en la práctica. En el ámbito de las relaciones humanas, el amor incondicional es un ideal, un horizonte, más que una realidad cotidiana. Significa aceptar a la persona en su totalidad, con sus virtudes y defectos, con sus aciertos y errores. Implica perdonar, comprender y estar presente en los momentos de alegría y de dificultad. Sin embargo, incluso el amor más profundo y genuino, el amor de una madre por un hijo, por ejemplo, puede estar sujeto a límites y condiciones. El amor incondicional no significa consentir cualquier comportamiento, ni tolerar el maltrato. Es un amor que protege, que guía, que corrige, que evoluciona con el tiempo. Luego está la parte de el regalo es nada. Esto sugiere que los obsequios materiales, los gestos tradicionales de afecto, no son suficientes. Lo único que realmente importa es la propia existencia de Demet. Su presencia, su ser, su esencia. Esto podría interpretarse como una forma de valorar la autenticidad, de rechazar la superficialidad y de priorizar la conexión emocional profunda. Es una declaración que va en contra de la cultura del consumismo y la valoración del éxito material, que a menudo se asocia con la vida de las celebridades. Sugiere que Demet no busca la validación a través de regalos caros, reconocimiento público o el brillo de la fama, sino en algo más profundo, más intangible: la conexión humana, la aceptación, la comprensión. Ahora, ¿cómo se aplica esto a la imagen pública de Demet? Bueno, podríamos decir que su éxito, su belleza, su fama, ya son, de alguna manera, un regalo.
Muchas personas se sienten atraídas por ella, la admiran, la siguen. Pero, ¿qué más necesita? ¿Exige algo más? ¿Es su existencia suficiente para complacerla? En el mundo de la farándula es muy común que las celebridades sean asediadas por fans, por medios de comunicación, por todo tipo de personas que quieren obtener algo de ellos. Y es comprensible que en ese contexto Demet pueda buscar rodearse de gente que la acepte y la ame por lo que es, sin esperar nada a cambio. La vida de una celebridad puede ser abrumadora y aislante. La presión constante, la exposición mediática, las expectativas del público, pueden generar una sensación de soledad y falta de autenticidad. En este contexto, buscar relaciones genuinas, basadas en el respeto y la admiración mutua, es un anhelo natural y comprensible. Es la búsqueda de un refugio, de un espacio donde la persona pueda ser ella misma, sin máscaras ni pretensiones. Podríamos especular que tal vez para Demet, los regalos materiales son irrelevantes, porque ya tiene mucho. Tal vez lo que realmente necesita es sentirse valorada, comprendida, amada de manera genuina, sin que se le pida que cambie, que se adapte, que sea diferente. En el universo de las celebridades, los regalos materiales, aunque atractivos, pueden ser insignificantes en comparación con la necesidad de sentirse aceptado y comprendido por lo que uno es. La soledad puede ser el precio de la fama, y la búsqueda de conexiones auténticas se convierte en una prioridad. Pero, ¿es esto algo negativo? Para nada. De hecho, podría interpretarse como una forma de empoderamiento. Demet, en su posición de celebridad, está reclamando el derecho a ser amada por ser quien es, sin máscaras, sin pretensiones. Está buscando relaciones auténticas, basadas en el respeto y la admiración mutua. Es una declaración de independencia, una afirmación de su valor intrínseco, que trasciende los límites de la fama y el reconocimiento público. Sin embargo, también hay un lado más complicado. Pedir amor absoluto puede generar ciertas expectativas, y estas expectativas, en ocasiones, pueden ser difíciles de cumplir. ¿Qué pasa si Demet comete un error? ¿Si decepciona a alguien? ¿Si no cumple con las expectativas que se han creado sobre ella? ¿El amor, entonces, desaparece? La exigencia de amor absoluto es un desafío para cualquier relación humana. Implica una entrega total, una aceptación incondicional, que en la práctica puede ser difícil de mantener. La decepción, los errores, las diferencias de opinión, son inevitables en cualquier relación. La clave para superar estos obstáculos radica en la comunicación, el perdón, la comprensión y la capacidad de crecer juntos. Aquí es donde entran en juego la madurez emocional, la capacidad de perdonar, la importancia de la comunicación. Si Demet realmente exige amor absoluto, es fundamental que ella misma esté dispuesta a ofrecerlo. Es decir, que esté dispuesta a amar a los demás de la misma manera, sin condiciones, sin reservas. La reciprocidad es un elemento esencial en cualquier relación sana y duradera. El amor, el respeto, la confianza, deben ser dados y recibidos en igual medida. La exigencia de amor absoluto no puede ser unilateral. En cuanto a su trabajo como actriz, esta exigencia de amor absoluto podría traducirse en una necesidad de ser valorada por sus interpretaciones, por su talento, por su dedicación. Demet no solo quiere ser famosa, quiere ser reconocida por su trabajo, por su capacidad de emocionar, de conectar con el público. El reconocimiento por el talento artístico es una necesidad humana. Los artistas buscan ser valorados por su capacidad de crear, de expresar emociones, de generar impacto en el público. La fama y el reconocimiento son consecuencias de su trabajo, pero no son su objetivo final. Y finalmente la frase Demet Özdemir exige amor absoluto. El regalo es nada, su existencia lo es todo, también podría ser una estrategia de marketing, una forma de generar interés, de mantener a la gente hablando de ella. Al fin y al cabo el misterio vende y esta frase con su ambigüedad, su controversia, genera muchísimas reacciones y por lo tanto, la mantiene en el centro de atención. La manipulación mediática es una herramienta utilizada con frecuencia en el mundo del espectáculo. Crear misterio, generar controversia, alimentar la especulación, son estrategias que buscan captar la atención del público, aumentar la popularidad y, en última instancia, generar beneficios económicos. Es posible que la frase Demet Özdemir exige amor absoluto sea una de esas estrategias. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Bueno, creo que lo más importante es entender que esta frase es una interpretación, una percepción,
y que probablemente no refleja la totalidad de la realidad. La imagen pública de una celebridad es una construcción compleja, resultado de múltiples factores: su propia personalidad, sus decisiones profesionales, la percepción del público, la influencia de los medios de comunicación y, en ocasiones, la manipulación del marketing. Es importante analizar la información de manera crítica, sin dejarse llevar por las apariencias ni por las conclusiones apresuradas. Demet Özdemir es una persona, una mujer, una actriz, con sus propias complejidades, sus propias necesidades, sus propias expectativas. Es probable que, como cualquier ser humano, ella busque amor, reconocimiento y aceptación. Y es completamente válido que quiera ser amada por ser quien es, con sus virtudes y sus defectos. El deseo de ser amado y aceptado es universal. Todas las personas, independientemente de su fama, buscan relaciones que les brinden apoyo, compañía, comprensión y amor. Pero exigir amor absoluto es un camino largo y, en ocasiones, complicado. Requiere mucha madurez emocional, mucha comunicación, y una disposición a amar sin condiciones. En última instancia, la frase Demet Özdemir exige amor absoluto. El regalo es nada, su existencia lo es todo, puede interpretarse de diferentes maneras. Puede ser una aspiración, un anhelo, una estrategia, o simplemente una forma de llamar la atención. La frase tiene múltiples interpretaciones, y su significado dependerá de la perspectiva de cada individuo. Lo más importante es reflexionar sobre su significado, y analizar cómo se relaciona con la imagen pública y la posible realidad de Demet Özdemir. La carrera de Demet Özdemir con series como Erkenci Doğduğunu Kaderindir y Sen Kalkam ha demostrado su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Su talento actoral, su carisma y su estilo personal la han convertido en una de las actrices más populares y queridas de Turquía y del mundo. A través de sus interpretaciones, Demet ha logrado transmitir emociones, contar historias y conectar con el público de una manera profunda y significativa. Su éxito es un testimonio de su dedicación, su esfuerzo y su capacidad para cautivar a la audiencia. La influencia de las redes sociales y la cultura de la celebridad han transformado la forma en que se perciben las figuras públicas. Los fans, los medios de comunicación y la propia industria del entretenimiento construyen una imagen de la celebridad que puede estar influenciada por diferentes factores, desde el marketing hasta la percepción personal. Es importante analizar de manera crítica la información, sin dejarse llevar por las apariencias ni por las conclusiones apresuradas. La frase Demet Özdemir exige amor absoluto. El regalo es nada, su existencia lo es todo, plantea interrogantes importantes sobre la naturaleza del amor, las expectativas en las relaciones y la búsqueda de la autenticidad. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la conexión emocional, la valoración personal y la necesidad de ser aceptado por ser quien uno es, sin máscaras ni pretensiones. También nos recuerda que la fama, el éxito material y el reconocimiento público no son suficientes para alcanzar la felicidad y la plenitud personal. La frase en sí misma es una provocación. Una invitación a cuestionar las normas sociales, a reflexionar sobre el valor de las relaciones humanas y a buscar la autenticidad en un mundo cada vez más superficial y consumista. Al final, la interpretación de la frase dependerá de cada persona, de sus propias experiencias, de sus valores y de su forma de ver el mundo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos analizado la frase, hemos hablado de Demet Özdemir, de su imagen pública, de lo que puede estar buscando. Y ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo con la frase? ¿Creen que es algo positivo o negativo? ¿Qué es lo que más admiran de Demet? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. Muchas gracias por ver el vídeo, por su tiempo, por su atención. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Y por favor, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, activar la campanita para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.